Muy buenas tardes, mi nombre es Clotilde Molín, soy bioquímica, soy de Paraguay, trabajo en la Secretaría Nacional por las personas, por los derechos humanos de la discapacidad y hoy les voy a hablar de las infecciones urinarias recurrentes en personas con discapacidad y su asociación con los factores clínicos y sociodemográficos. Las infecciones del tracto urinario en las personas con discapacidad resultan de interés, ya que estas personas son más vulnerables que las demás en condiciones normales. La vulnerabilidad se complejiza debido a que la pobreza afecta las condiciones de vida, multiplica los riesgos ambientales, limita el acceso a los servicios de salud y a una buena alimentación. Por lo tanto, estas personas se encuentran mucho más expuestas a contraer cualquier tipo de infección. Las ITUS constituyen un problema en la atención primaria en salud y representa una de las enfermedades infecciosas más importantes a nivel mundial después de las infecciones respiratorias. Las personas con discapacidad presentan alteraciones neurológicas que pueden provenir de lesiones que se localizan a nivel cerebral, medular o de los nervios periféricos. Entre ellos tenemos la hidrocefalia, mielomeningocele, espina bífida, parálisis cerebral, la enfermedad de Parkinson, la neuropatía diabética, el ACV, que se manifiestan, ¿verdad? Y se repercuten a nivel de la vejiga, que es conocida como vejiga neurogénica, provocando una alteración de la dinámica miccional desencadenando por un trastorno del sistema nervioso. En estas condiciones, el aparato urinario no funciona normalmente y necesita utilizar algún dispositivo urinario para poder evacuar la orina almacenada en la vejiga. Estos dispositivos pueden ser una vía de entrada a los microorganismos y pueden producir una infección. Las personas con discapacidad también pueden presentar disfunción intestinal, que son problemas para almacenar y eliminar la materia fecal al no tener un control del esfínter anal. Estos pacientes que utilizan pañales hacen que el meato urinario esté expuesto a las bacterias provenientes del intestino y pueden ingresar al aparato urinario por el meato y causar infección. La disfunción de las vías urinarias puede ocasionar alteraciones en el proceso de la micción, como por ejemplo la imposibilidad de vaciar espontáneamente todo el contenido de la orina que se encuentra en la vejiga, crea un residuo de orina, el reflujo vesíco-uretral también y la dificultad de una higiene adecuada. Por lo que el método para el vaciamiento de la vejiga habitualmente es el uso de sonda. En contrapartida con el uso de estos dispositivos, entonces se corre el riesgo de que sean inoculadas bacterias provenientes de la zona periuretral o perianal. Durante años el concepto de vejiga neurogénica fue relacionada directamente con personas que tuvieron lesión a nivel medular. Este concepto hoy día sabemos que es erróneo, pues puede provenir de otras enfermedades, como dijimos anteriormente, ACV, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y mielomeningocele, entre otras. También se puede observar esta afección en pacientes seniles, ya que tienen una hiperreflexia del retrusor con neuropatías diabéticas y también las amputaciones del recto. Hay que tener en cuenta
que en presencia de una vejiga neurogénica debemos saber diferenciar entre una simple colonización bacteriana y una infección, ya que en una colonización esta no requiere tratamiento. En tanto, se debería confirmar el hallazgo solicitando una nueva muestra y se debe tener en cuenta la sintomatología que presenta el paciente en ese momento. Algunos antecedentes. En un estudio anteriores realizados en la SENAI en personas con discapacidad, se encontró 46% de itus en niños que eran portadores de vejiga neurogénica. En otro estudio realizado por Chaudhry en 2017, se analizaron 194 pacientes con vejiga neurogénica y el uso de catéter intermitente. Reportaron también un 25% que tenían itus recurrente y se observó que el factor que estaba asociado era que los pacientes habían sufrido una lesión medular. En otro estudio realizado también en 181 niños con disfunción de la vejiga y el intestino, la disfunción estaba presente en 54% y de estos 51% experimentaron itus recurrente. Se puede considerar que las itus representan un importante problema de salud, ya que por lo general, los pacientes que acuden a los centros de salud generan un incremento en los gastos en la atención médica, tanto de medicamentos, antibióticos, consultas médicas y los laboratorios de análisis clínicos y sobre todo bacteriológicos, representando de esta manera un alto impacto en la salud médica. El objetivo de este trabajo fue conocer entonces la relación que existe entre las itus recurrentes con el tipo de discapacidad, su patología, los factores sociodemográficos, el uso de dispositivos urinarios, el germen aislados que presentan las personas con discapacidad que acudieron a la CENAIS en el periodo de agosto 2021 y octubre 2022, ya que se trata de una población que es mucho más vulnerable que la población en general, de manera a tomar acciones preventivas para tratar de controlarlas, pues si estas llegaran a manifestarse y no son detectadas y tratadas a tiempo, estas infecciones podrían agravarse y pueden desencadenar en una pielonefritis o también en secuelas graves en el parénquima renal, como en el caso de la insuficiencia renal, inclusive puede producir una urosepsis y provocar la muerte del paciente. Entonces, este estudio es un estudio de enfoque cuantitativo, es correlacional, se llevó en el periodo de agosto 2021 a octubre 2022 en pacientes o usuarios mayores de 18 años con algún tipo de discapacidad y en el laboratorio de la CENAIS. CENAIS es una entidad pública que está localizada en Asunción, Paraguay, que brinda atención a alrededor de 130.000 usuarios con algún tipo de discapacidad. La obtención y la recolección de datos se hicieron por cuestionario y fichas clínicas y laboratoriales. Las muestras de urocultivo fueron analizadas en el laboratorio según las recomendaciones de la CLSI. Los datos se cargaron en una planilla Excel y las pruebas estadísticas se realizaron mediante la prueba de chi cuadrado y con el programa SPSS versión 22. Los resultados, entonces, de un total de 71 infecciones urinarias, 48 provenían de pacientes que refirieron tener itus recurrente. Esto corresponde a un 67,6%. La relación entre las itus recurrentes con el tipo de discapacidad, de un total de 71, entonces vemos que el mayor porcentaje
de hitos recurrentes se ven en el tipo de discapacidad física, ¿verdad? En un 74,5% y 43,8% en no físicas. Las no físicas sería, por ejemplo, la visual, la auditiva o algunos otros problemas como retraso mental. Entre las patologías, entonces vemos que acá ACV en un 23%, paraplegia en un 33% y parálisis cerebral en un 12,5% son las patologías que se encontraron que tuvieron mayor predominio de infecciones recurrentes. Entonces, la relación de estas dos variables, eh, del tipo de discapacidad física, el valor de chi cuadrado es 0,018, entonces vemos que sí existe una relación entre las dos variables, el tipo de discapacidad física y las ITU recurrentes, mientras que con las patologías, entonces no hay un valor significativo entre ambas variables. Dentro de las características sociodemográficas, entonces vemos mayor porcentaje de hitos recurrentes en la región urbana, donde el valor de chi cuadrado es mayor a 0,05, entonces no tenemos tampoco una relación significativa entre ambas variables. Así también con el nivel de estudio, vemos que el valor de chi cuadrado también es menor a 0,05, también el género se distribuye ambos en la misma proporción, sin ninguna relación entre ambas variables, y también en el grupo de edad vemos que los mayores de 51 años se llevan el mayor porcentaje, ¿verdad? Pero tampoco no hay una relación significativa entre ambas variables. Dentro del uso de dispositivos urinarios como sonda, talla vesical, vemos que las ITU recurrentes se presentan en un 93,5% en aquellos pacientes que usan el dispositivo urinario. Entonces, este valor es menor a 0,05, entonces sí hay una relación significativa con estas dos variables. Mientras que tampoco hay una relación significativa con el germen aislado, pero sí vemos que en mayor proporción se aísla E. coli seguido de Klebsiella pneumoniae. Con respecto a los tipos de patología, entre los más destacados, ACD, paraplegia y retraso mental, entonces vemos en la paraplegia que el valor es chi cuadrado de 0,07, entonces sí tiene una relación significativa con este tipo de patología. Este estudio proporciona información actualizada sobre las ITUs recurrentes, donde el 67,6% demuestra su asociación de ITUs recurrentes con el uso de pañal, sonda, talla vesical. En nuestro estudio, por el tipo de discapacidad, se observó un alto porcentaje de hitos recurrentes provenientes de pacientes con discapacidad física. Analizando y asociando estas variables, se asoció que los hitos recurrentes con el uso de dispositivos urinarios, no así con las demás variables sociodemográficas. ¿Cuáles son las recomendaciones teniendo en cuenta los factores de riesgo que presenta nuestra población? En estudios es importante orientar y continuar avanzando en la educación del paciente y sobre todo sus familiares en cuanto al uso de medidas higiénicas y sanitarias con el fin de poder minimizar las ITUs, sobre todo aquellos provenientes por colonización. Es de suma importancia la realización del análisis de orina simple y cultivo para poder confirmar un diagnóstico de ITU, teniendo siempre en cuenta la situación y la clínica del paciente.
Muchas gracias por su atención. Acá les dejo mi contacto para cualquier eventualidad.